El momento underground. Bienvenidos sean a otro segmento de lo que viene siendo Momento Underground. Me presento, mi nombre es B-Flow. Antes me conocían como Héctor Man, para los tiempos que yo aportaba en los diferentes foros. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el disco Game Over de Tempo. Nada más mencionar el nombre, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Lo que era el Buddha's Family en aquel entonces, a finales del 99 y el principio de los 2000, eso fue lo mejor que pasó allá en el hip hop en Puerto Rico. Game Over es un disco muy completo. No fue tampoco una cosa que la gente dijera, fue muy esperado, porque no fue un disco que se le hizo tanta promoción para que la gente lo tuviera como que esperando. Y para serles sincero, cuando ese disco salió, Tempo llevaba rato fuera del juego, pero rato, que no estaba haciendo nada. Sí tenían una promoción, recuerdo, cuando uno veía el programa de In Your Face, y creo que en Top Rap Videos también salió una promoción, pero la gente ni sabía de quién era que estaban hablando, porque era bien rápida. Y ya empezaron a hablar del disco en entrevistas que se hicieron. Me acuerdo que Raymond Arrieta fue a la casa de Playero, vestido del paparazzi, porque él hacía un personaje que era imitando al paparazzi de la Comay. Y ahí empezaron a hablar del material, que es lo que están bregando, que no sé si se acuerdan de ese episodio. Digo, la gente que vivieron en Puerto Rico. Y ahí estaba mexicano, empezaron a hablar de lo que era el disco, lo que venía, lo que iba a pasar, lo que iban a hacer. Y les puedo decir que cuando ese disco salió en Puerto Rico, fue como pólvora. La gente empezó a hablar del disco. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un restaurante de comida rápida y el supervisor sabía que yo escuchaba música underground y me dijo, Víctor, ven acá, ¿tú escuchaste el CD de Tempo? Y yo le dije, no, yo no, como que no me llama la atención así. Me dijo, mira, deberías de escucharlo, el chamaquito está duro. Señores, eso fue como la primera semana que salió el disco, cuando yo compré ese disco, señores. Eso le dio un giro de 360 grados al género. Más porque era un poco más hip hop, no era tan reggaetón. Pero las barras y la manera de rimar de Tempo en aquel entonces, eso, el que me diga a mí en Puerto Rico, fanático de género, que ese disco no sirve, está mal. Porque puede que tengan 2 o 3 canciones que sean suaves, pero ya los featurings con Héctor y Tito, ya la canción con Mexicano, que habían hecho 2 o 3 cositas más para adelante en los discos de Playero, eso estaba demasiado. Ya ese tempo no era el tempo de los tiempos de DJ Joe y el Escuadrón del Pánico, que eso era de las últimas veces que la gente lo escuchó, más cuando salió en el video de Spanish People en Control. Les digo que Tempo duró un tiempo que estaba fuera de género. Supongo que estaba por acá afuera, o no sé si tenía problemas federales, no sé. Pero tuvo un tiempo muy fuera de género. Y ese disco, más el video musical que lo grabaron en la Ponce León, señores, eso no tiene ejemplo, eso no tenía explicación. Y cómo sonó ese disco y la manera, los punchlines de Tempo y la manera agresiva de rimar en aquel entonces, revolucionó el género. Eso fue pegado y pico desde que salió. También la canción con Ceja fue muy buena. Es un disco muy completo. Se lo recomiendo a la gente que ha escuchado hip hop de otros países,
que trate de escuchar ese disco especialmente. Es un disco muy pero muy fuerte. Muy fuerte, muy duro, una joya del género tenerlo. Si lo tienes en varios formatos, mejor todavía. Se lo super garantizo. Más el título, que en el 1999, cuando salió, que le metió Game Over, era como llegué yo, se acabó el juego, tú sabes. Esa era la manera de yo verlo. Ya después él fue formando su corillito, ya tenía... Porque en ese disco realmente, si no me equivoco, el que bregó fue Playero. Ya para los otros discos ya él tenía DJ Black, ya tenían otra gente. Lo más interesante de esos discos de tempo, vamos a decir que hasta el Buddha's Family, eran que ellos mismos los repartían. Las unidades a nivel de la isla. No sé si en el mismo momento que esos discos empezaron a salir lo trajeron para acá afuera, pero en Puerto Rico ellos mismos eran que estaban llevando, repartiéndolo en las discotecas o en las discotiendas, diría yo. No era algo que la distribuidora lo estaba supliendo como hacían con los discos de Playero, de Eric. Eran ellos mismos, distribución propia, como mismo él dice en una de las canciones de él. ¿Entiendes? Y es un clásico, un disco muy duro. De 10 puntos, el disco se va a 11. Y no es que yo sea súper fanático de tempo, pero hay que dársela. Claro, ya el tempo de aquel entonces al tempo de ahora hay una diferencia muy larga, muy diferente. Pero para el que escucha, está empezando a escuchar el género, eso es un disco muy recomendado, súper recomendado que lo tengan. ¿Entienden? Después de eso le siguió el New Game, que ahí siento como que la rabia que él tenía líricamente bajó un poquito, pero como quiera el disco quedó bueno, que es el que sale en el cover como sentado en una montaña de chavo. Pero sí fue un buen trabajo. Fueron desde ese disco hasta el de grande éxito, que ya era la Sony que lo estaba distribuyendo, sin sacar el de Buddha's Family, que ya eso sería otro video de esto. Demasiado de duro, mi gente. Felicitando a Tempo y lo que fue el Buddha's Family en aquel entonces, que ya lamentablemente hay miembros de ese corillito que no existen. Yo recuerdo que una vez él fue al programa de Marcano y Marcano le preguntó que cómo él se veía o dónde él quería llegar, como que cuál era su meta. Y en aquel programa él dijo: yo quiero llegar a MTV, que MTV era un canal en Puerto Rico que nada más daba música hip hop americano. Le decía: yo quisiera verme algún día, que los videos míos salgan por MTV. Claro, ya hoy en día existe YouTube, ya la gente no está tan enfocado en que las cosas suenen por MTV. Ya cualquier rapero de los duros, de los suaves, o como ustedes lo quieran llamar, la gente por ahí le da play por ahí para abajo y son otros 20 pesos. Pero en aquel entonces no existía YouTube. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme en este episodio. Yo creo que vamos en el capítulo número 3, si no me equivoco, o es el 4. Seguiremos brindándole más información, más para la gente que está empezando a coleccionar hoy en día. Gracias por su atención. Aquí su servidor B-Flow. Y nos vemos en la próxima.